El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:46, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Alerto a la audiencia. En minutos estaremos dialogando con el ex asambleísta y dirigente de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, con quien vamos a hablar de las últimas decisiones adoptadas ayer por el Consejo Nacional Electoral. Finalmente, Rafael Correa no podrá ser candidato a la vicepresidencia de la República, tampoco podrá ser candidato a asambleísta nacional. O sea, hay toda una normativa que fue aprobada ayer por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que en buen romance significará que Correa no podrá ser candidato a esos cargos. Podría ser candidato a asambleísta por los ecuatorianos residentes en el exterior, siempre y cuando goce de sus derechos políticos, es decir, que no tenga sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Recordar a la audiencia que Correa está sentenciado por el caso de sobornos, pero esa sentencia todavía no está ejecutoriada. Así que más adelante hablaremos con Virgilio Hernández sobre este tema. Tomo contacto con Virginia Andrade. Ella es activista, es ciudadana. Le hemos invitado porque hay una iniciativa muy interesante planteada desde la ciudadanía. ¿Cómo le va, Virginia? Bienvenida, buenos días. Hola, Fabricio, buenos días. Gracias por el espacio. Qué gusto. A ver, primero comenten a nuestra audiencia quién es Virginia Andrade y a qué sector representa de la ciudadanía. Bueno, yo soy diseñadora de interiores, soy activista de género, ahorita trabajando especialmente en temas de anticorrupción, parte del Pacto Nacional por la Vida y por el Ecuador. Somos una organización netamente ciudadana que aglutina más o menos 40 organizaciones y cientos de ciudadanos independientes que estamos generando propuestas propositivas para promover soluciones a grandes desafíos en el país. Muy bien. Ustedes han preparado algunas iniciativas de posibles reformas legales que justamente contribuyan al combate contra la corrupción. ¿En qué consisten esas iniciativas, Virginia? Sí, justamente. Bueno, trabajamos varios ejes, entre esos la economía, el trabajo, la seguridad alimentaria, la corrupción, el ambiente y la violencia y la descentralización. En la parte de anticorrupción, lo que hemos hecho en primera instancia es que ha presentado a la Asamblea un proyecto de ley desde el lado ciudadano para que sea incluido en el segundo debate de la Comisión de Justicia. Esta tiene 4 puntos básicos, que son el cambio de régimen de denuncias desde la cooperación eficaz, desde actores no autores, digámoslo así, desde personas que han sido testigos de estos actos de corrupción. Pero que no son parte de los actos de corrupción. Que no están implicados Correcto. en los actos de corrupción. La ampliación del uso de grabaciones como pruebas de apoyo a denuncias desde la corrupción, siempre que el actor esté hablando desde su papel de funcionario, que en este momento no está ampliado de tal manera. La tercera sería la no necesidad de informe previo a la Contraloría para que proceda a investigar un caso de corrupción a pesar de que éste no se haya entregado. Y la cuarta, y que es más importante, especialmente viniendo desde el área ciudadana, es la posibilidad de denuncia desde la ciudadanía considerando a la víctima directa de los actos de corrupción. ¿Por qué es esto? Porque normalmente los actos de corrupción indican que la víctima es el Estado. Y realmente hemos comprobado y lo estamos viviendo día a día con todo lo que nos ha sucedido en estos últimos días, especialmente, que es la misma ciudadanía la que le afecta directamente. El rato que tenemos actos de corrupción, se eliminan dineros que se pueden utilizar en todo lo que se refiere a salud, a educación, a servicios básicos, a infraestructura, y que esta al final del día afecta directamente al ciudadano. Correcto. Quiero empezar por esta última, lo que usted ha planteado, la posibilidad de la denuncia desde la ciudadanía considerando la víctima directa de los actos de corrupción. Pregunto, en este momento ningún ciudadano puede presentar, o digamos, el ciudadano común y corriente no tiene la posibilidad de presentar una denuncia contra casos de corrupción, no tiene esa posibilidad.
Legalmente no, según la norma no, más sí hemos visto en la práctica varios ejemplos, por ejemplo, algunos puestos directamente desde César Montúfar, Fernando Villavicencio, etcétera. Pero realmente la normativa no contempla el que esto pueda darse, especialmente porque tampoco contempla la del tercer punto, que es la no necesidad del informe previo de la Contraloría. Actualmente se requiere un informe previo de la Contraloría para que se proceda a la investigación de un caso de corrupción asociado al sector público. Es correcto. Ya, pero digamos, ese informe de la Contraloría de alguna manera puede avalar que efectivamente se pudo haber incurrido en un acto de corrupción. Digamos, ¿no deberíamos mantener la necesidad del informe de Contraloría? Sí y no, porque hemos visto que si tenemos o sea, lo que estamos viendo es que todo el sistema, existe un círculo vicioso que lo que hace es ocultarse detrás de la inexistencia de este informe previo para no ser investigado y darle tiempo a que estos procedimientos que han sido fraudulentamente realizados se queden digamos, en el limbo. Claro, ahora también se discute mucho, por ejemplo, el papel de la Contraloría. Hoy mismo la Contraloría que lidera el doctor Pablo Celia está cuestionada. Anteriormente la de Carlos Pólide estaba cuestionada. Es decir, hay un requisito legal, pero con base en una institución cuyos líderes, y no hablo de la institución, sino sus líderes, están cuestionados o han estado cuestionados a lo largo del tiempo, y eso le ha terminado restando credibilidad al trabajo de la institución. Justamente es por eso que se está pidiendo que no necesariamente se necesite esta herramienta para que puedan, desde la Fiscalía o desde algún otro, desde los jueces y los fiscales, puedan generar una investigación que acelere y que no permita que esto se atranque, digámoslo así. Ustedes hablan también de la necesidad de ampliar el uso de grabaciones como prueba. Entiendo que hoy, digamos, la propia legislación, el Código Orgánico Integral Penal, no reconoce el uso de grabaciones que no estén judicializadas. Exactamente, y de alguna forma sabemos que estas reuniones, y hemos sido testigos de varias pruebas que se han querido utilizar en los juicios que hemos visto últimamente. Estas reuniones no se llevan a cabo en los ministerios, en los municipios, en las prefecturas, se llevan a cabo en suites de hoteles, en departamentos, en restaurantes, lo cual de alguna manera también complica el uso de estos instrumentos, ya que no están dentro de los espacios de las entidades públicas, sino en espacios privados. Pero digamos esto, y yo recuerdo el debate cuando se construyó el Código Orgánico Integral Penal, se discutió mucho en la Asamblea Nacional porque se argumentaba que había un uso y un abuso de grabaciones obtenidas clandestinamente, y por eso había que regular la manera como esa grabación se podría emplear como una prueba para administrar justicia, Virginia. Justamente eso es lo que estamos pidiendo, que se regule, ya que todavía no se ha incluido dentro de las regulaciones y nos ha impedido utilizar estas evidencias que han sido claras y que han sido cuestionadas dentro de los procesos. Una persona que no es parte de un proceso judicial, y este es el primer punto que usted había planteado, el tema de la cooperación eficaz. Una persona que no ha sido investigada, pero que podría haber observado o podría haber conocido un caso de corrupción, pero no forma parte del proceso judicial. Ustedes plantean que pueda vincularse como cooperadora eficaz esa persona, aunque no sea parte del proceso. Es correcto. Tenemos personas que han sido testigos de estos movimientos y que no pueden o tienen mucho miedo de presentar una denuncia como terceros, justamente para que primero no se les vincule y segundo no tienen una verdadera protección. Entonces se quedan como a la indefensión. La idea es crear dentro de la norma un procedimiento que permita que estas personas puedan hacer este tipo de declaraciones, este tipo de denuncias en cooperación eficaz, sin ser consideradas, obviamente habrá que probarlo en las investigaciones, pero que puedan darlo teniendo cierto parámetro de defensa para que no haya
problemas por sus declaraciones. Ahora, en este país, Virginia, a mí me parece interesante los 4 puntos que usted ha planteado en este diálogo, conjuntamente con otras organizaciones ciudadanas, sociales, etcétera. Pero en este país, lamentablemente, a la gente se le ha vendido humo a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que se le hace pensar a los ciudadanos, o se nos hace pensar a los ciudadanos, que las cosas se solucionan con más leyes o con más reformas legales. A mí me da la impresión que en muchos pasajes el problema no es la ley, sino la aplicación o la interpretación por parte de la ley. Hoy, y lo he sostenido en varias ocasiones, yo en lo personal siento que hay una especie de tratamiento selectivo cuando se trata de investigaciones y cuando se trata de administrar justicia. ¿Quién quita que mañana o pasado, digamos, estas reformas tan importantes que usted ha planteado se incorporan dentro de la legislación ecuatoriana? Pero si no cambia la actitud de los operadores de justicia, de quienes se encargan de administrar justicia, no va a servir de nada el seguir incorporando reformas, Virginia. ¿Cómo le ve usted esta apreciación que le digo en este momento? Sí, de alguna forma eso es lo que estamos viendo. Tenemos una constitución y unas leyes bastante completas, se la considera una de las más completas en Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, sabemos que tenemos estos vacíos que nos han impedido proceder en muchas, no solamente en corrupción, sino en muchos de los casos. Por eso la idea y lo que está planteando, lo que planteamos desde las organizaciones es que no solamente vamos a hacer propuestas de ley, sino también estamos levantando un proceso desde la ciudadanía para levantar la voz y decir ya basta. Estamos pidiendo que la ciudadanía se junte, que comprenda que somos una parte del poder dentro de un país y que nuestra voz debe ser escuchada. Y vamos a ser, como te decía en un inicio, propositivos al respecto. Entonces, no solamente es hacer una norma, sino es también comprender desde dónde la ciudadanía es responsable de muchos de los actos. ¿Usted cómo evalúa, por ejemplo, el momento que vive el país respecto de la investigación de denuncias de corrupción y de la manera como se han investigado estas denuncias de corrupción? Bueno, estamos viendo que todos los días amanecemos con un escándalo más. Estamos viendo que se ha aprovechado esta época de la pandemia, que ha sido muy grave y que nos ha dolido inmensamente porque están jugando con la salud de las personas, con la salud de cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Cómo es posible que en este momento, para tomar un ejemplo, el primer escándalo del sobreprecio de las mascarillas, estemos pagando por una mascarilla lo que realmente nos costaban 3 mascarillas? ¿Cómo es posible que tengamos 54 municipios en 15 provincias que están siendo investigados por compras de material sanitario y desinfección? Al final del día eso representa un médico que no tiene protección sanitaria dentro de la pandemia. Al final del día, el rato que nos quieren comprar cajas alimenticias con sobreprecio porque dicen que tienen fideos sin gluten, ¿quién es el que termina siendo afectado? Es el mismo ciudadano que está viviendo una realidad supremamente dura. Y es justamente desde ahí que estamos trabajando nosotros, justamente para hacer incidencia, para que comprendamos que no son estos números gigantes de decir, es que nos robaron $23 millones en un contrato, porque la gente no termina de entender. Pero al final del día, cuando te digo, te subieron $80 en la caja de alimentos que te estaba dando el Estado para que puedas sobrevivir durante la pandemia, es un poco más cercano a la humanidad, al día a día, a las cosas tangibles, y eso es lo que tenemos que comprender como ciudadanos. Está en nuestras manos juntarnos, ser proactivos, hacer propuestas y también responsabilizarnos de las cosas chiquitas del día a día, ese no colarse en la fila, ese no pasarse el semáforo, ese no darle para las colas al policía. También tenemos que entender que viene desde el micro y que desde el micro también podemos hacer cambios desde nuestro metro cuadrado. Correcto, por eso la importancia justamente de escuchar voces ciudadanas como la suya. Virginia, gracias por el tiempo y por habernos atendido en esta mañana. Vamos a ver si finalmente este tipo de iniciativas, siempre nosotros planteamos la necesidad de un empoderamiento de la ciudadanía.
que ese empoderamiento sea también entendido y escuchado por la clase política para que puedan ser tomadas en cuenta este tipo de propuestas dentro de la construcción de las normativas. Gracias, Virginia, por el tiempo. Que tenga usted buen día. Gracias, Fabricio, un gusto. Gracias. Virginia Andrade, que nos ha acompañado el día de hoy. Ella es parte justamente de un grupo de organizaciones ciudadanas que ha presentado a la Asamblea Nacional una serie de iniciativas de reformas legales para combatir la corrupción, con los puntos base que nos ha comentado nuestra invitada.